Héctor Espinosa. Buenos días también. ¿Cómo está todo? Buenos días, Carlos, y buenos días a la audiencia de la revista 110. Carlos, yo no sé, tú hablas de interrogatorio al exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El interrogatorio es lo dicen así los medios, pero quizá el término interrogatorio... Pero él definió a su salida de qué se trataba. Un conversatorio, ¿no? Una Fue entrevista cordial entre amigos. Entonces no se puede hablar de interrogatorio. No hemos observado a ninguna persona, ¿verdad?, que ha sido requerida o invitada por el procurador que haya salido con ninguna actitud negativa. No. Ni de ahí para la cárcel tampoco. No, porque tú no tienes que salir de un interrogatorio a la cárcel necesariamente. Pero cuando ustedes lo cuestionan sobre algo de trascendencia y de seriedad, usted debe salir con una actitud diferente, no con los dientes al sol, como dicen en el campo. No, claro. Y todo el mundo sale riéndose. Parece que las conversaciones y los temas son agradables y nada desagradable. Entonces, veremos cuando citen otros, a ver si alguno sale con una actitud diferente de adentro. O están muy convencidos de que los llamados no tienen ningún tipo de vinculación con los hechos que están investigando, o sencillamente se trata de eso, de conversaciones cordiales entre amigos. Mira, aquí se mide la intensidad de la conversación por el tiempo que duró. Y yo digo que el día lo titula genialmente, dice que ha sido ministro durante 15 años. Es decir, ha sido ministro durante el tiempo en que Odebrecht, él ha estado presente todo el tiempo y continuamente, y muy de cerca con lo que es el manejo económico del gobierno, durante el tiempo que Odebrecht ha estado operando en el país. O sea, mucho tenía que hablar, mucho debió extenderse. Es normal que una persona que haya tenido ese nivel de cercanía con lo que es el manejo económico del gobierno tuviera quizás muchas aclaraciones que dar o explicar muchas cosas con respecto. Pero realmente esos relojes de arena, ¿verdad? La arena se está acabando. Y el procurador, que creó expectativas al país con suministrar datos cuando llegaran los papeles de Brasil, pues tiene que rápidamente, entiendo, salir, someter las personas que vaya a someter y satisfacer entonces esa oferta que hizo, que luego condicionó a los sometimientos, de que el pasado viernes debía el país conocer quiénes son los que recibieron los sobornos de la empresa Odebrecht en la República Dominicana. Por lo tanto, esta semana y la que entra me parece que es crucial para que podamos dejar las especulaciones e irnos a lo concreto, porque ciertamente lo que salió ayer en algunos medios, que en principio se le dio niveles de credibilidad a la lista. Cuando uno observa, a mí me pareció que no estaban todo lo que son, ni son todo lo que están. Tú sabes que hay un principio a veces de la mentira creíble que se utiliza mucho, principalmente en las redes sociales. Cuando tú nombras personas que en términos de opinión pública, la gente considera que tienen todos los números ganados para estar en una lista. Hay gente que la da por un hecho, o hay gente que simplemente dice, yo sabía que él tenía que estar ahí. Lo que quiero decir en el fondo es que yo creo que ya está bueno. El que se quejaba de la lista era porque decía que faltaba gente, no era porque decía que no debía estar. Ya está bueno de estar dando, digamos, vuelta. Tenemos 5 meses barajando posibilidades con oferta de que sí, de que no, y esta es la hora realmente que no ha habido ninguna acción concreta más allá del cuestionado acuerdo que se suscribió con Odebrecht. Es lo único que ha pasado con relación a un caso tan importante en la República Dominicana, porque todo lo otro es sujeto a especulación. Y yo creo que ya es tiempo
de que se acaben las especulaciones y que pasemos a una etapa diferente de este proceso. Porque contrario a la lógica de muchos que entienden que el tiempo es el mejor aliado para hacer que las cosas se olviden, yo creo que en el caso de Odebrecht, por las implicaciones, la magnitud, la trascendencia nacional e internacional, el tiempo no es buen aliado. Porque, reitero, las cosas que se quisieran, por ejemplo, manipular en la República Dominicana con relación a información, en poco tiempo, en tan poco tiempo como 2 semanas, posiblemente estén disponibles en Brasil todas las declaraciones, las confesiones premiadas o no, que hicieron ante esas autoridades los ejecutivos de Odebrecht. Por eso tampoco será muy fácil manipular esto. Fíjate que en temas tan sensible y delicado como el de la financiación o no de campaña, hay evidentemente contradicciones manifiestas, que en algún momento todo eso también saldrá. Sí. Y la realidad tendrá que confrontar las declaraciones de los Santana Mauro con las declaraciones de los que distribuían los cuartos. Todo eso en su momento lo veremos, independientemente de que se abran procesos o no. Por eso digo que el tiempo no es buen aliado. Pero además, ciertamente el tema de las prescripciones que se están planteando será discutible en su momento, e igualmente de esos hechos hay muchos que no prescriben ahora, tampoco. No, claro. Tampoco prescriben ahora. Carlos, el otro tema que he estado copando esta semana interés de muchos es el tema de la modificación a la ley de lavado. Y yo sinceramente le digo, hay que aprueben lo que le dé su voluntad, porque nuestro problema como no quiera es... no lo van a El problema no es si están en la banca o no, que deben estar. El problema está que a nosotros nos va a dar una indigestión de legislaciones, de leyes que tenemos, que en definitiva no se cumplen, o si se cumplen es medianamente y acomodada a los intereses de lo que dirigen el Estado. Yo te pongo como ejemplo 2 situaciones muy concretas. La ley sobre declaración jurada de patrimonio de los funcionarios públicos. ¿Cuál ha sido la consecuencia del incumplimiento de los que no han prestado su declaración jurada? Se supone que una primera etapa era la suspensión del salario y en una segunda etapa la destitución. Y resulta que la Cámara de Cuentas dice que más de 5,000 aún siguen sin presentar sus declaraciones. ¿Y qué ha ocurrido? Muy bien, debería ser investigado porque... Nada. Si no... Sí. No ha ocurrido nada. Que si tan solo el cargo... ¿qué tú quieres? No, ¿Qué importa que le suspendan el sueldo? Si a fin de cuentas desde el cargo es que ellos hacen unos negocios que el sueldo les sabe a nada en comparación con la ley de soborno es muy clara también. ¿Y qué ocurrió? Se buscó un bajadero para incumplir la ley, reitero. Entonces nuestro problema no es el tema de si meten o no el sector de la banca de apuestas, que aunque se habla de 30,000, si yo mal no recuerdo, esas son las registradas, pero las no registradas, según uno de los dirigentes de la Federación de Banca, creo que habló de 60,000 bancas, si tú mal no recuerdas. Habló de una cantidad exagerada. Yo creo que hay tantas como colmado, ya. Realmente. Mucho más, aparentemente. Banca que colmado, yo creo que debe Entonces esa discusión de que si está, que se manda para reglamento, para mí carece de sentido. Porque en el fondo, lo que debiéramos preocuparnos es que por lo que se apruebe, sea medianamente ejecutada en la República Dominicana. Y yo en esto no voy a cansar de repetirlo. Nuestro problema no es la ausencia de normas, es la falta de voluntad real, política, para que la que tengamos o la que tenemos se puedan cumplir medianamente.
Si eso ocurriera, Carlos, yo estoy convencido que la República Dominicana estaría transitando por un rumbo diferente, con problemas como es normal, pero también con una actitud de afrontar las dificultades que nos presenta el diario vivir. Pero lo que ocurre es totalmente lo contrario. Unas autoridades que son las que dan el ejemplo de lo que no se debe hacer, porque se encargan justamente de no, que no la cumplen, de promover el irrespeto y la falta de cumplimiento, el desacato permanente a los mandatos que prevén las leyes que aprobamos. Por eso creo que no sé si es necesario seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo para que se incluya o no un sector que en definitiva no solamente ha crecido económicamente, sino que ya políticamente. Ya tiene representación congresual, ya. Pero no es ahora. Que no me vengan a mí no es que con el asunto de que, ay no, que son demasiadas o que no están incluidas dentro de lo que es la regulación. No, usted no la está incluyendo ahí porque ahí adentro hay gente que las está defendiendo. Carlos, no es que tiene, es que en cada proceso electoral aumenta la cantidad de legisladores propietarios de ese tipo de negocio, que no es malo per se, hay que decirlo. Claro. Porque igual hay otras clases de empresarios también en el Congreso. Y otros están, pero indirectamente, a través de los candidatos que financian y potencian para que en definitiva defiendan sus intereses. Porque el Congreso está lleno de eso, de varios intereses particulares que se ponen de acuerdo para beneficiar a sus diferentes sectores. Y por eso la situación lamentable en que nos encontramos con un descreciente proceso de las instituciones en el país, que no puede seguir y no debe continuar. Y yo creo que estamos en un escenario justamente favorable para poner correctivos, Carlos. Pero vamos también a revisar lo que es la función de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes. A propósito precisamente de que se está discutiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, son los mismos organismos que son sujetos de derecho los que tienen que hacer cumplir estas leyes, los que están fallando, o quizás el fallo viene desde por ahí, o es quizás por una intromisión de lo que es el Poder Ejecutivo con el Legislativo en algunos casos. La verdad que esto es parte de un todo. La situación es sistémica y todos los poderes públicos están involucrados en la situación que adolece el país. No es que tú puedes responsabilizar, como erróneamente a veces quieren los poderes públicos. Uno le echa la culpa al Ministerio Público, otro a la Policía Nacional, o desde Palacio se dice, como ha reiterado en más de una ocasión el vocero de la Presidencia, que los jueces son los responsables de la situación de impunidad que vive la República Dominicana, como si estuviéramos en un régimen y en un sistema político donde efectivamente exista la independencia de poderes. Eso no existe. Y es tan así que no solo el hecho de que quien designe los jueces sean órganos de carácter político en su composición también, sino que el agradecimiento que manifiestan permanente lo designado se expresa en las decisiones que toman sobre casos, sobre todo en los casos de importancia que tiene que ver con actores sujetos de investigación o sometidos que pertenezcan a esa casta política que dirige la República Dominicana. Entonces de eso se trata, y mientras tanto la sociedad, la población, está como está el queso en el sándwich, en el medio. No, parece que no tenemos salida
aunque sí hay, pero parte justamente por un proceso de asunción de que tenemos un problema y que los dominicanos, en su accionar diario, en su movilización social, tienen que aportar para que nuestras autoridades, para usar una palabra que le gusta al doctor Julio Jacín, se encuentren con su propia legalidad. Es la única forma que tenemos de avanzar. Lo contrario sería un desastre mayor que el que estamos viviendo actualmente. Pero, oye, tú sabes que ese tipo de consignas son de las que uno quizás extraña ver en los organizadores, por ejemplo, de la Marcha Verde, de ese tipo de manifestaciones. Uno ve que solamente se limita, que quizás no sé si será una cuestión estratégica de para no diluir mucho los propósitos en enarbolar solamente unos puntos básicos, porque también eso es parte de lo que es la elaboración de un plan de lucha. Es decir, no pedir tantas cosas como para que a fin de cuentas la gente no se distraiga con respecto a por qué es que estamos luchando, ni qué tantas cosas son que queremos, pero no estaría de más también que en los pronunciamientos también se hablara muy claramente con respecto a lo que es el deseo de que las leyes se cumplan también. Eso es y una función más efectiva de la justicia también. Bueno, el que en la última marcha hayan dicho que el presidente Medina estaba queriendo obstruir la justicia, es de cierta manera reconocer que la justicia que hay sirve para algo. Eso entiendo yo. Yo creo que el planteo, en esencia, lo que te dice es que se hacen esfuerzos para que las cosas no funcionen. Es justamente lo que uno puede interpretar. Y lo que se está exigiendo cuando tú planteas del cese de la impunidad y de la corrupción, tú estás haciendo un llamado al cumplimiento de la ley. Y yo creo que desde el punto de vista de los organizadores de estas movilizaciones y de este movimiento social, es correcto no diversificar, porque no es un programa de gobierno, no es un plan de lucha. Es un eje muy concreto que ha concitado la atención de la población, y ahí tienen que estar en eso, en esta etapa, porque a lo mejor mañana surjan otros temas que conciten el interés nacional, que puedan ser también banderas de lucha para este movimiento o el que pueda surgir, porque a lo mejor logrados los objetivos de la Marcha Verde, quizás desaparece como expresión de coordinación social, porque también los movimientos surgen y desaparecen. Así es la dinámica de las organizaciones. Fíjate que en un tiempo tú tuviste quizás el principal espacio de coordinación de las organizaciones sociales de la República Dominicana, que fue el colectivo de organizaciones populares, donde irrumpió el liderazgo nacional de Ramón Almanzar, que había pasado por el AMPA, pero a través de ese espacio se potenció como un importante dirigente. Era la persona para el momento, es lo que pasa. Exacto, entonces eso ocurre, y no es anormal que cada cierto tiempo aparezcan este tipo de organizaciones, porque la dinámica de la historia y la dinámica social de las luchas así lo ha dicho. Por eso que no se puede tampoco pretender que este torrente de opinión se convierta necesariamente en una organización política, porque pierde su esencia. Claro, así es. La pierde. Vamos a agradecer la invitación que nos hace llegar la Acción Pro Educación del Sordo a la celebración de su 50 aniversario. Se inicia desde las 8 de la mañana de junio, mes del sordo. Esto será el izamiento de bandera, de belización de tarja en honor a sus fundadores en la Escuela para Sordos, Avenida 27 de Febrero, número 251 de Villa Consuelo, a las 10 de la mañana. Eucaristía en la Catedral a las 11:30, todo en el día primero, calle El Conde, una caminata hacia el altar de la patria y una ofrenda floral. 1 de junio,
desde las 8 de la mañana, celebración del mes del sordo y del 50 aniversario de la Asociación por Educación del Sordo y la Escuela Nacional para Sordos. Gracias por la invitación. Volvemos en breve con Félix Decena y la información deportiva.